Adelante. ¿Listo? ¿Cómo están? Muy buenos días. Agradecemos a todos los que están conectados, a los que nos miran por Facebook también y a los que nos verán de manera diferida por la transmisión de YouTube. Es un placer encontrarnos hoy nuevamente en esta escuela de cuadros Vicente Lombardo Toledano. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que hemos llamado la polémica conducta de la CENTE contra las tesis sindicales del maestro Lombardo. Recordarán ustedes que en pleno, en el contexto del Mundial de Fútbol, nos encontramos con manifestaciones importantes de la gente, con demandas que ya escucharemos de voz del compañero Miguel Guerra. Bueno, también quiero presentar al compañero Miguel Guerra. Él es dirigente, miembro de la dirección nacional de nuestro partido, por supuesto del Comité Central y un sindicalista revolucionario. Él viene recién desempacado, creo que ayer concluyeron las actividades del 23 curso taller internacional del educador popular y del 15º seminario internacional de la Riosal Claxo. Entonces, tiene muchas cosas que compartirnos, vamos a escucharlo con interés y más tarde podremos hacer nuestras preguntas y o comentarios. Bienvenido, compañero Miguel, y le doy la palabra. Se congeló. ¿Estamos listos? Parece que sí nos escuchan, no sé. Nael tiene su presentación, si la podemos ir colocando. Sí, bueno, sí. Bueno, agradeciendo el acompañamiento de Julita Villalba, de Consuelo Hernández de Guanajuato, Julita es de Morelos y Oscar, Baja California, que son parte del Nacional Democrático del CEN del CENTE. Bueno, pues iniciamos con esta presentación. A su consideración. Sí, si me hacen favor, la primera diapositiva. Bueno, mientras se presenta, pues he de aclarar que hablo como profesor, como integrante del movimiento magisterial democrático y desde luego como militante del PPS de México. El tema está difícil. Bueno, aquí hablaríamos del contexto histórico de la organización donde militamos, la organización sindical, el CEN-CENTE como alternativa sindical revolucionaria. Luego, en el punto 3, la concepción izquierdista de la CENTE y conclusiones. Adelante. Sí, adelante la primera imagen. Hablando del contexto histórico. Bueno, bueno, el movimiento obrero en México durante la etapa de ascenso de la Revolución Mexicana dejó establecidos los objetivos y tácticas del proletariado en los siguientes términos. El proletariado de México luchará fundamentalmente por la abolición del régimen capitalista. Sin embargo, tomando en cuenta que México gravita en la órbita del imperialismo, resulta indispensable, para llegar al objetivo antes enunciado, conseguir la liberación de México. Adelante. Bueno, esta es la tesis central del maestro Vicente Lombardo Toledano. Esta tesis es producto del desarrollo histórico del pueblo mexicano,
de trascendencia y validez teórica y práctica, no solo para México, sino para todos los pueblos de América Latina, ante la doctrina del destino manifiesto, es decir, la brutal escalada de dominación imperialista. Esa es la amenaza para nuestros pueblos hoy. Por eso decíamos que esta tesis se aplica para todos los pueblos de América Latina. Adelante. Sí, con un lema. Siendo de ese principio, aquí tomo una frase del maestro, estableció como su línea estratégica y táctica la alianza de la clase obrera con los campesinos y con todos los sectores democráticos susceptibles de actuar en común por el logro de objetivos comunes ante los años en que este era el lema central, por una sociedad sin clases. Adelante, adelante, por favor, la siguiente vista. Bueno, entonces aquí yo me planteo esta pregunta. ¿Por qué no reconocer la validez de esa concepción estratégica y táctica del movimiento sindical revolucionario, reconociendo, reconociendo y haciendo a un lado la pérdida del rumbo de esa central obrera a partir de la división por las luchas intestinas y la intromisión de las políticas de la patronal, del Estado, el macartismo y la Guerra Fría? Bueno, esto es el contexto internacional y reconociendo también que la división y pérdida de combatividad del movimiento sindical fue también consecuencia de la política laboral, económica y social que asumieron los vacilantes gobiernos de la burguesía burocrática entronizada en el gobierno, desde el gobierno de Miguel Alemán y con más agresividad aún durante los gobiernos neoliberales. Esta es la causa de que el movimiento obrero haya caído en el reformismo, en la conciliación de clases, etcétera, ¿no? Y desde luego en el contexto de la Guerra Fría, que fue una época de tensión entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, principalmente la OTAN y el Pacto de Varsovia. Y desde luego con la represión en nuestros países por parte de los gobiernos de la burguesía parasitaria, como le llamó el maestro Lombardo, a los gobiernos de Alemán y a los vacilantes gobiernos de la burguesía que le sucedieron. Adelante. En ese contexto histórico se fue desarrollando un movimiento sindical independiente. Bueno, me parece que el primer movimiento de este carácter fue el movimiento magisterial del 56 y el movimiento ferrocarrilero del 59, los ferroviarios, el movimiento ferrocarrilero. Eh, Así se empezó a desarrollar un movimiento sindical independiente, haciendo a un lado el principio contenido en la proclama marxista, proletarios de todo el mundo unidos, y haciendo a un lado la, eh, el principio del internacionalismo proletario, postuló como divisa política la autonomía e independencia de los sindicatos respecto de los sindicatos nacionales y de los sindicatos de industria. Eh, la independencia sindical
la disidencia. Así ya se ha llegado a la confrontación en contra de los sucesivos gobiernos, sean estos nacionalistas, como lo fue, por ejemplo, el gobierno de López Mateos, neoliberales, como el gobierno de Salinas, de Calderón, de Fox, o contra los gobiernos progresistas de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Todo contra el Estado, contra los partidos políticos en lo general. Este es el inicio del movimiento sindical independiente. Adelante. Bueno, al hacer este balance advertimos que los adversarios de la clase obrera, la patronal subordinada al imperialismo y a la derecha, en extraña coincidencia con las posiciones izquierdistas de algunos sindicatos independientes, mantuvieron y mantienen una guerra constante y hacen tabla rasa contra todo lo positivo que significó la Revolución Mexicana, contra los gobiernos nacionalistas surgidos de ese proceso histórico y sobre todo contra el papel del Estado en materia de desarrollo económico independiente y contra todas sus instituciones. Lo mismo en materia agraria, educativa, seguridad social, política exterior y desde luego contra todo lo que signifique avance en materia de política laboral y contra todo el movimiento obrero, al que califican como charrismo, y contra sus luchas más destacadas. Cumplen su papel hegemónico como clase explotadora. Bueno, adelante, adelante. Con este contexto, hablaríamos ahora del movimiento magisterial democrático, que es una alternativa orientada en el sindicalismo revolucionario. Hablamos del CENTE o CENTE en lucha, poder de base. La convocatoria en 2008 al Congreso Nacional de Bases, constitutivo del CENTE, fue hecha por dirigentes de la sección 18 de Michoacán, militantes de la CENTE. El Congreso de 2008 le señaló al CENTE como objetivos políticos la democratización del CENTE, la defensa de los derechos laborales del magisterio y de la educación pública, contra la imposición privatizadora de la Alianza por la Calidad de la Educación, y como tercer eje, contribuir a la lucha del movimiento social por sus reivindicaciones inmediatas. Este movimiento surge en 2008 como reacción contra la reforma a la ley del ISSSTE y la política privatizadora en la educación pública, el gobierno de Felipe Calderón. Adelante. El CENTE se ha movilizado en el país, centralmente en Michoacán y Morelos, en otros estados también, con la campaña electoral en apoyo a Andrés Manuel López Obrador. En 2012, con las bases magisteriales celebramos, en mayo de 2012, en Guelateo, Oaxaca, un evento masivo en amplia alianza con diferentes contingentes magisteriales y populares, evento en el cual el candidato presentó a la nación su compromiso de 10 puntos en defensa de la educación y de los derechos laborales de los trabajadores de la educación y del Magisterio Nacional. Ahí hubo el compromiso de revalorar al magisterio, de echar abajo la reforma educativa, de reinstalar a los maestros, de, bueno, los 10 compromisos de López Obrador. En ese evento estuvimos grandes contingentes de Puebla, Morelos, Michoacán, etcétera. Adelante. Hablando de la alternativa que nosotros consideramos es el CENTE. Participamos en los foros de consulta que abrió la SEP en las entidades federativas y contribuimos a la elaboración del plan de estudios
de 2022. Más recientemente colaboró con la Dirección de Materiales Educativos en los foros de educación por la elaboración de los nuevos libros de texto y en el programa y el currículo de la nueva escuela mexicana. Recientemente colaboramos con la Dirección de Materiales Educativos en los foros de consulta para la elaboración de los nuevos libros de texto y en el programa y el currículo de la nueva escuela mexicana. Aquí está el libro que se ha venido reeditando pues desde hace 20 años, el Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura, que plantea eh, la tesis de la comunidad al centro, la teoría y la práctica, en fin, la formación del nuevo hombre. Y este material ha sido un aporte importante para la construcción de la nueva escuela mexicana. Nos enorgullece haber participado como poblanos, como morelenses, como michoacanos, con esta contribución a la nueva escuela mexicana. Adelante. Bueno, en este sentido, como miembros del CENTE, actuamos en él defendiendo su carácter de frente único, sin diferencias de carácter ideológico, religioso, de raza o etnia, sustentando los principios del sindicalismo revolucionario. A lo largo de estos 18 años, el CENTE se ha sumado a la lucha del pueblo y del gobierno contra las reformas neoliberales, privatizadoras de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, la banca, fiscal, laboral, y desde luego contra la mal llamada reforma educativa. Aquí hay imágenes de una marcha de maestros de Puebla y otra marcha de la Ciudad de México, donde se levantó esta demanda fuera los gobiernos, los fuera el gobierno de vendepatrias. Está bueno, adelante. Aquí hablaríamos ya del tema central, la posición ultraizquierdista de la CENTE. Bueno, he tomado esta caracterización de la CENTE como una posición ultraizquierdista o el izquierdismo del que hablaba Lenin en su famoso libro, La enfermedad infantil del izquierdismo. Aunque ya podríamos también caracterizarlo, para caracterizar a esta posición de la CENTE como una posición anarcosindicalista que viene del anarquismo en Francia, en Inglaterra, en fin, y que llega a México con los hermanos Flores Magón y que tuvo importantes aportes para la gesta de la Revolución Mexicana. Pero en el terreno sindical veríamos qué significa esta, esta corriente anarcosindicalista como una corriente ideológica en el seno del movimiento magisterial y del movimiento sindical independiente. Nuestra posición estratégica y táctica se diferencia claramente de la línea izquierdista de la CENTE, que reivindica el anarcosindicalismo, contrario a la política, aquí como el gato al agua, y por lo tanto contra toda su lucha en lo salarial. Centra, centra toda su lucha en lo salarial, lo inmediatista, y relega la lucha del pueblo y del gobierno de México por la soberanía nacional y la independencia económica frente a los Estados Unidos. Hemos visto a lo largo de los años y en las manifestaciones que ponen todo el acento en lo económico salarial. No importa de dónde haya recursos, aumento salarial, salario y más salario. Esta es
la demanda central sin interesarle el contexto de la lucha nacional del pueblo mexicano eh, por su independencia, su soberanía y por las demandas de todo el pueblo de México. Esta es la caracterización de la línea estratégica, centrar toda la lucha en lo salarial, en lo individual. El economismo. Adelante. Y, bueno, los izquierdistas de la CENTE razonan en términos maximalistas. Su demanda central, abrogación de la ley del ISSSTE, carece de una base realista que resuelva el problema del financiamiento para que el Estado pueda otorgar pensiones a las 19 generaciones que desde 2007 cotizan en cuentas individuales administradas por las AFORES. Esta es la demanda central eh, que ha enfrentado a la CENTE con el gobierno y con el CENTE y con muchas otras organizaciones y que se ha caracterizado por ser, bueno, pues es una demanda economicista. Eh, eh, la demanda de 100% de aumento salarial, pues es igualmente demagógica, como pedir peras al olmo. Eh, bueno, en ningún lugar del mundo, creo yo, hay una organización que demande el 100% de aumento salarial. Y desde luego es válida la lucha del pueblo mexicano, de las organizaciones sindicales, por el incremento salarial es válida, pero aquí se maneja como una demanda desmesurada, demagógica, fuera de la realidad. Incluso de este año el 9% de aumento salarial, pues fue rechazado, y desde luego en sus movilizaciones, pero no creo que rechacen el cheque o el incremento salarial de 9% para el maestro. Y aquí vemos a un elemento de la CENTE con el balón frente al Mundial, insistiendo en el boicot al Mundial. Adelante. Sí. Bueno, las movilizaciones de este mes de junio, de mayo y junio, eh, pues resultaron para la CENTE un fracaso. Con estas consignas, los maestros de las secciones 22, 9, 7, 14, 34 y 58 del CENTE, entre otras, en el mes de mayo y junio, se lanzaron contra las vallas que rodeaban el Palacio Nacional y el Estadio Azteca en la Ciudad de México, con armas, bueno, tubos, mazos, piedras y frases lapidarias. Expresaron su deseo voluntarista de echar mano a las cuentas de las AFORES o despojar al erario público disponiendo del presupuesto del país para las pensiones. Ahora los maestros que cotizan en cuentas individuales pues no tienen. ¿Eh? La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara, franca, tajante. No hay presupuesto, no, eh, no hay financiamiento y por tanto pues no se puede regresar al Fondo Solidario de Pensiones. Sin lograr nada de esa movilización, una vez que se inauguró el Mundial del Fútbol, levantaron sus plantones y regresaron a las aulas. Eh, este, pues con un total fracaso a su demanda central. Nosotros entendemos que la ley del ISSSTE de 2007 es eh, es un agravio, es una deuda del gobierno neoliberal con el pueblo de México y que desde luego debe ser derogada. Haber
eliminado la pensión jubilatoria, dejando a los maestros que ingresaron después de 2007 a la fecha sin la pensión, bueno, pues sigue siendo una demanda válida para todos nosotros, para todos los trabajadores al servicio del Estado. En donde no coincidimos es en la estrategia y en la táctica. Eso es lo central. En la provocación, el enfrentamiento, el insulto, la acción directa, que pues no procede en este caso. Y por esto mismo eh, no llegaron a nada. Gracias, adelante. Bueno, esta posición ultraizquierdista ha sido la constante en la lucha de la CENTE desde su surgimiento en 1979, centrada en el economismo que antepone a todo la cuestión económico salarial o el gremialismo. Para la CENTE, desde su nacimiento o desde mucho antes, el enemigo central ha sido el gobierno. Por lo tanto, trasladando su antigobiernismo a la lucha social para la CENTE, el CENTE es el enemigo a vencer. Eh, no cesan de clamar la salida de Alfonso Cepeda Salas y de que acabe el charrismo. Pero bueno, pues esta es una demanda gremial centralmente y choca con la concepción que nosotros tenemos de lo que es el CENTE. Adelante. El sindicalismo revolucionario practica la solidaridad clasista con base en los principios de la unidad, la democracia sindical y la independencia respecto a la patronal y el gobierno. Por lo tanto, en el contexto actual, el CENTE rechaza a los llamados extremistas de la CENTE, a la huelga nacional, al paro general, a la desobediencia civil, al boicot electoral y al supuesto apartidismo, que en los hechos coincide con el extremo de la derecha antigobiernista. Tal parece que los extremos se tocan porque la CENTE, igual que el PAN, la, la patronal, no cesan en sus ataques contra el gobierno progresista de la Cuarta Transformación. En esto se dan la mano. Ah, acá tuvimos en esta semana pasada la presencia de Ángel Valderas Puga y expresaba algo curioso para él en su observación. Dijo, no se movilizaron en el mes de junio contra las oficinas del PAN, contra las oficinas del PRI, eh, no se movilizaron contra los gobiernos donde la derecha gobierna, Monterrey, Guadalajara, digo, Jalisco, etcétera. Ahí no se movilizaron, todo contra el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Y desde luego nos parece muy extraña y muy sospechosa esa conducta donde la gente y la derecha y la ultraderecha cerradamente están contra el gobierno de esta cuarta transformación. Adelante. Bueno, dice, es difícil que quienes se orientan por la doctrina narcosindicalista entiendan algo más allá de la frase revolucionaria, la frase incendiaria, la frase lapidaria. Eh, Aquí una cita sobre esa frase dice que levanta consignas magníficas, atrayentes y embriagadoras, pero desprovistas de base. Esa es la esencia de la frase revolucionaria. Frases llenas de salamería para atraer circunstancias subjetivas y los cambios producidos por los últimos acontecimientos incurren en la situación del momento.
congeló su imagen. pero el Ahí balón está. rodó. Adelante. Sí, sí, adelante. Las conclusiones a las que yo llego son estas. El maestro mexicano de que en un país como el nuestro Está congelando la imagen del compañero Guerra. Compañero Guerra, si nos escucha, puede apagar su cámara para que tenga menor interferencia, por favor. Lo tenemos conectado. ¿Puede apagar su cámara, compañero, por favor? ¿Sí me escucha? Bueno, en lo que el compañero Guerra se conecta, voy a leer sus conclusiones que tengo aquí enfrente. Nael dice, el maestro mexicano de hoy, como la clase obrera y mayoría del pueblo mexicano, no se deja confundir y sustenta una concepción clara relativa al carácter nacionalista del gobierno actual porque dice entre paréntesis, porque es un país como, porque en un país como el nuestro, fuertemente influido por los monopolios extranjeros, la lucha de clases no solo es un fenómeno interno entre los asalariados y los propietarios de los instrumentos de la producción económica, sino también entre los intereses de la nación y el imperialismo. Em, ¿Está el compañero Guerra ya en función? ¿Nos escucha? Si le das a la siguiente, Nael, a ver, está muy chiquito. Mm. Dice, esta concepción de la dimensión de la lucha en su nivel más alto, la lucha de la nación frente al imperialismo, está explícita, por ejemplo, en el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, pronunciado en la cuarta cumbre en defensa de la democracia en Barcelona el 18 de abril pasado. Señala ella, se abren comillas, vamos a citar, vengo a recordar que México ha sabido sostener sus principios, incluso en soledad, que alzó la voz contra el bloqueo a Cuba en 1962, cuando otros guardaron silencio, que hasta la fecha creemos, hablando de esa pequeña isla del Caribe, que ningún pueblo es pequeño, sino grande y estoico cuando defiende su soberanía y el derecho a la vida plena, que México tiene como principios constitucionales surgidos de la historia en materia de principios democráticos en política exterior y que hoy resuenan fuerte y claro y están más vivos que nunca en el escenario mundial. ¿Tiene otra diapositiva, Nael? Compañero Miguel, ¿ya lo tenemos? Bueno, sigo leyendo las conclusiones elaboradas por el compañero Miguel Guerra. Al final, el principio de la dialéctica no contrapone las metas y aspiraciones. A ver, va a estar entrando nuevamente nuestro querido compañero Miguel, que tuvo problemas con su conexión. ¿Ya lo tenemos ahí, compañero Miguel?
¿Sí nos escucha, compañero Miguel? Bueno, mm, voy a continuar con las conclusiones del compañero, del profesor Miguel Guerra y compañero. Al final, el principio de la dialéctica no contrapone las metas y aspiraciones del magisterio nacional, que a pesar de la diversidad ideológica y de sus luchas internas, debe buscar la acción común. Lo importante, afirmó Vicente Lombardo Toledano, es que sin renunciar a la elevación constante de su nivel de vida, a mejores salarios, a una jornada de trabajo más reducida y al aumento de las prestaciones que recibe, es indudable también que la clase trabajadora tiene el deber de contribuir a la liberación de México respecto del imperialismo. Y decía, aquí tiene una nota de lo que señalaba el maestro Lombardo. Las agrupaciones sindicales, sin embargo, decía, no son y pueden ser apolíticas, en el sentido de no sustentar ninguna teoría respecto de la sociedad capitalista en que viven, concretándose a las luchas económicas de sus miembros. Deben preparar ideológica y culturalmente a sus afiliados, de acuerdo con los principios de la lucha de clases y del internacionalismo proletario para contribuir a liquidar el régimen del salariado y a edificar una sociedad sin explotados y sin explotadores. Esto es acerca de las tareas y de la diferencia de un sindicato en relación a partidos políticos. Creo es así. Nael, compañero Miguel, nuevamente. Bien, pues él concluye con, esas son sus conclusiones. Muy certeras, en mi opinión. Bien, regresamos. Ok, compañero Miguel, ¿está por ahí? ¿Sí nos escucha? Bueno, creo que sigue sin escucharnos, con problemas de conexión. Mientras tanto, que el compañero Miguel logre tener mejores condiciones para comunicarse con nosotros, yo quisiera hacer algunos comentarios. De respecto de la presentación del compañero Miguel, que me parece muy destacada, muy clara en lo que él precisa, en el posicionamiento de lo que es el sindicalismo revolucionario. Yo puedo decir que, o aportar, que el sindicalismo revolucionario surge de las experiencias de las luchas del movimiento obrero mexicano, que su máximo exponente fue el maestro Vicente Lombardo Toledano que organizó al movimiento obrero mexicano y latinoamericano, tanto en el plano ideológico y político, como en delinear la estrategia y táctica que lo llevara al cumplimiento exitoso de sus demandas y de sus objetivos como movimiento obrero. Y recordemos también que él tuvo una importante contribución en la fundación de la Federación Sindical Mundial que se creó después de la Guerra Mundial y que había que fortalecer al movimiento obrero internacional, unificarlo para luchar a favor de la paz, como uno de sus tantos objetivos. Mm, y el maestro señalaba pues que los objetivos del movimiento eran justamente los que el maestro Miguel nos señaló con mucha puntualidad. Por supuesto que el movimiento obrero, el sindicalismo, debe defender los derechos de la clase obrera y de su pueblo. Luchar por mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales del pueblo mexicano luchando por elevar su nivel de vida, pero también tiene que luchar por reivindicaciones de tipo nacional, como la defensa de la soberanía nacional y como lograr y luchar en unidad por lograr la liberación nacional, económica y política de nuestro país, porque de otra manera todos los triunfos y logros económicos
pues serían intrascendentes, pues se volverían a perder. Entonces, esa era una de las tareas y objetivos, más bien uno de los objetivos fundamentales de la lucha del movimiento obrero. Em, Mi compañero Miguel ya está por ahí. Es que entra y sale, pero no ha dejado de tener problemas. Yo les pediría, compañeros, que hicieran sus comentarios o preguntas y ya aquí las iré anotando, pero podemos ir trabajando en ello. ¿Quién quiere solicitar la palabra? Yo, Adelante, compañero Arturo. bueno, él hablaba de las posiciones inmediatistas y de su actitud ultraizquierdista. Si bien es cierto, pues que esa es la posición que ha mantenido el CENTE con C, pero ¿de dónde se originan esas actitudes? ¿De qué posiciones políticas se origina ese ultraizquierdismo y esa actitud inmediatista? Muy Es bien, todo. compañero, ya lo anoté. ¿Es todo? Sí. ¿Alguien más, compañeros, por favor? Yo sé que muchos de los que están aquí presentes tienen experiencia en las luchas sindicales. Entonces es muy rico para todos nosotros que podamos compartir las experiencias vividas y demás para tener más, recoger toda esa riqueza que cada uno de nosotros tiene en el movimiento obrero sindical. Adelante, compañeros. Ale, yo Adelante. quisiera hacer la siguiente pregunta. La CENTE es una división del CENTE. Quisiera preguntarle al compañero Guerra qué fue lo que originó esa división, si se le puede llamar así. Esa es mi pregunta. Gracias, Tita. ¿Sí? ¿Alguien más, compañeros? Perdón, Sí, no, adelante, Sara, no, adelante. en la revista del partido está un artículo que hablaba sobre la baja inscripción de los trabajadores a los sindicatos. Me imagino que eso también sucede en el de maestros. También, pues yo me he dado cuenta de repente cuando hablo con los técnicos que vienen a mi casa, tanto de CFE como de Telnor, acá es Telnor, no Telmex, pero también con los de Telmex cuando viví en Nuevo León, que había dejado incluso los mismos sindicatos o las mismas empresas de darles la opción a los trabajadores de inscribirse al sindicato, ah, contratándolos con contratos privados, valga la redundancia de las palabras. En fin, en el sindicato de maestros, ¿cómo está? Que no sé si hay algunos que son maestros activos, ¿cómo está la audación, ¿no? Tal vez la inscripción, perdón, de nuestros compañeros trabajadores, tanto del Estado como de, pues, de lo magisterial, en las filas del sindicato, tanto de la CENTE como del CENTE, Gracias, y Sara. del de los burócratas, si hay algún burócrata. Mm, sí. Bueno, soy Cornelio de Tehuacán. Sí, compañero Corney, díganos. Conocido la lucha de Miguel Guerra. Ha sido durante muchos años un fiel expositor de la teoría de Lombardo. Estuvimos mucho en las marchas. Hace tiempo que yo no he participado ya, particularmente con el movimiento magisterial democrático poblano. Miguel logró vislumbrar el camino acertado que nos marcara Vicente Lombardo Toledano. Pienso que además la CENTE es un movimiento disruptivo, provocador,
que proviene de otras fuentes, que está impulsado por otras fuerzas, me atrevería a decir que incluso de fuera del país, para dividir y para golpear al gremio, al sector dedicado a la educación pública. Y como la educación pública es un instrumento de liberación nacional, es el mejor instrumento que tiene a su cargo la formación de la mano de obra del pueblo trabajador. Y recuerdo a Lombardo, y es lamentable que en las escuelas superiores, tecnológicos, etcétera, bueno, desde la primaria, la filosofía sea como decía él, un templa serena que vaga por los pórticos de los Ateneos sin tener ingreso a ellos. Entonces yo lo que he descubierto, lo que he visto durante toda mi vida laboral, fui un militante sindicalista del CENTE porque no había otra alternativa, porque además yo comprobé que los métodos de elección democrática del CENTE no los tiene otra organización. Yo estuve en CTM, CROMSOC, estuve en muchos sindicatos porque fui obrero sindicalizado, bueno, especializado, y descubro que el CENTE, bueno, pues para mí era el organismo más avanzado en lo que se refiere a la materia de democracia sindical. Sin olvidar que en el CENTE se dieron actos de corrupción vergonzantes, escandalosos y muy poderosos. Sin embargo, no pude nunca sentirme a la par con los compañeros de la CENTE, por eso precisamente porque no equivocan la lucha de táctica y estrategia y no anteponen, ante todo, no anteponen la autonomía, la independencia económica y política de México respecto del imperialismo. Eso es lo que nos divide, eso es lo que no, con lo que no estamos de acuerdo. Creo que la CENTE no ha logrado dividir al CENTE con ese, no ha logrado dividirlo. Estuve en el Congreso de, estuve en el Congreso de cuando se reformaron sus estatutos, observé fielmente todo. Estuvo en ese Congreso el compañero Hernández Juárez, era miembro de la Comisión Internacional del CENTE. Trabajé cerca de él, un gran compañero, extraordinario. Y luego, bueno, lo que yo vi fue que el Bester Gordillo Morales habló directamente con la gente. Yo me fui a esa reunión porque quería saber, bueno, cómo se iba a decidir. Y bueno, lo que yo vi fue que, lo que escuché fue que la gente finalmente aceptó que el Bester Gordillo fuera electa en su momento. Entonces, finalmente, concluyo, porque lo que hoy relata Miguel Guerra me parece de lo más importante, es el planteamiento del Partido Popular Socialista como el partido de la clase trabajadora de México, el planteamiento más correcto y más exacto de nuestra historia, y sobre todo con el referente del maestro fundador Vicente Lombardo Toledano, por quien siento una enorme pena no haberlo conocido. Muchas gracias. Gracias a usted, compañero Corne. Muy valiosos sus comentarios. Julita Villalba, adelante. Buenos días, compañeros. Yo soy maestra del estado de Morelos. Bueno, ahorita que mientras se conecta el Bienvenida. maestro, voy a dar mi punto de vista con respecto, a acuerdo a mi experiencia, ¿no? Porque, bueno, estoy escuchando algunas preguntas por parte de los que están aquí conectados con respecto a cuál es la diferencia. Hay que mencionar que a nivel nacional, todos los maestros pertenecemos al CENTE con ese, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sindicalmente pertenecemos a esa, que obviamente ha habido muchas diferencias ideológicas con ellos, porque el CENTE es un grupo, nosotros le decimos charril, un grupo a modo, un grupo patronal, un grupo que siempre ha estado aliado con los gobiernos en turno, sea del color que sea. Entonces, eso es algo que debe quedar muy claro en ese sentido. De ahí, obviamente, surgen infinidad de expresiones. La más visible hasta cierto punto la hacen llamar la CENTE,
pero está también el Comité Nacional Ejecutivo Democrático y están otros grupos al interior de diferentes referentes que no voy a mencionar porque algunos también son charros, ¿no? Y eso no los quiero mencionar. Sin embargo, finalmente, ¿qué se ha buscado como magisterio? Se ha buscado la democratización real del sindicato, porque los acuerdos que se tienen con la parte gubernamental, lamentablemente con la situación de prestaciones y salarios y demás, pues siempre ha sido a modo, no ha sido precisamente en beneficio de los trabajadores, sino un acuerdo del sindicato. Y en ocasiones, cuando se ha logrado aumentos considerables u otras prestaciones, ha sido por la fuerza o por la lucha, ¿no?, que se ha dado por parte de la disidencia, llamémosles de una expresión o de otra finalmente, ¿no? Ahora, yo creo también en ese sentido que pues la gente tiene ya muchos detalles lamentablemente que se tendrían que analizar con mucha situación, ¿no? Porque, con mucho cuidado, mejor dicho. ¿Por qué? Porque finalmente pues es un grupo que yo considero, de acuerdo a mi punto de vista personal, y lo puedo decir como maestra que fui cesada en el momento de la reforma educativa de Peña Nieto y que aquí nos opusimos en el estado de Morelos, que solamente es un grupo donde quiere que a fuerza pertenezcas a sus siglas. Si no perteneces a sus siglas, no te dan el respaldo, no te dan el apoyo. Y nosotros lo vimos aquí en Morelos porque en una asamblea en su momento se determinó que se fuera allá, ¿no? Yo les comentaba a los compañeros que yo ya tenía experiencias anteriores de que pues había ciertos detalles y que a fuerza tenías que ser parte de. Sin embargo, como fue una asamblea que determinó eso, pues se fue una comisión allá para expresar nuestra situación cuando estaba el momento más álgido, ¿no?, contra la reforma educativa implementada por Peña Nieto. Y fuimos una comisión de compañeros a la Asamblea Nacional Representativa en la sección 9. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Nos dijeron que no, que mientras no seamos de la CENTE, ahí no valía nuestra opinión, mejor dicho, en pocas palabras. Ni siquiera nos dieron la oportunidad de hablar, etcétera. Porque yo creo que nos consideraron como una expresión muy inferior aquí en el estado de Morelos. Y bueno, entonces fue cuando yo ahí les dije a los compañeros, ¿ya vieron? No para que, solo para que ustedes se dieran cuenta que no era yo la que estaba ahí en su momento oponiéndome, sino que pues vamos a seguir la ruta que ya seguimos y seguimos con el Comité Nacional Democrático, con ahora sí que el apoyo y respaldo jurídico del abogado Manuel Fuentes Muniz, de la licenciada de Yanira, etcétera. Y fuimos así con los amparos, fuimos con todo el proceso tanto jurídico, con nuestros abogados que eran precisamente dos de Puebla, de licenciado Darío y su hermano. Entonces, ahí estuvimos en ese proceso, obviamente con la lucha continua, ¿no?, que se da en los estados. Entonces, hay que aclarar en esa parte que yo creo que sí es necesario que a veces como magisterio sí, pues hace falta un análisis, yo siento más realista, sin egos, donde ojalá las que somos de izquierda o de expresión de lucha, pudiéramos realmente coincidir para sacar a los charros a nivel nacional. Porque hasta ahorita solamente el Comité Nacional es el que tiene una demanda en contra del Sindicato Nacional, donde se le ha exigido cuentas precisamente de todo el manejo de las cuotas sindicales, a dónde se van. Lo vemos hoy con Cepeda, que está como senador y a la vez está como secretario general del CENTE. Entonces, aquí sí es necesario que como magisterio, pues nos articulemos más, obviamente, y logremos esa democratización. Y también la otra parte fundamental, ¿no? La parte de la solidaridad, de la unidad con las demás organizaciones sindicales, organizaciones pues de trabajadores, organizaciones de comunidades. Aquí en Morelos tenemos el pacto por la soberanía alimentaria y energética, que pertenecemos varios grupos, ¿no? Entre ellas hasta de infinidad, ¿no? Pero pues en su momento funcionó muy bien, pero posteriormente también se fue deteriorando esa parte. Entonces, ¿qué es lo que yo siento que falta? Más concientización de que no solamente se deben resolver los temas magisteriales o de nuestras o referentes, ¿no?,
sino que apoyarnos entre todos, porque, por ejemplo, nosotros vemos ahorita aquí en Morelos, lo han expresado nuestros compañeros de CITINTA, que es el Sindicato Independiente de Tecnología y el Agua, que también pues están siendo vulnerados en sus derechos. Estamos viendo de otros compañeros que también lo están pasando y bueno, finalmente solamente los más conscientes somos los que a veces asistimos a esas actividades que ellos realizan, cuando debería ser una colectividad, ¿no? Entre todas las organizaciones, entre el magisterio. Por eso a veces hay comunidades, al menos aquí en Morelos, por eso lo digo porque es mi experiencia, que luego nos dicen, es que no más quieren que se resuelva el tema del magisterio. ¿Y dónde estamos nosotros? Y tienen toda la razón. Yo a veces he hecho esa reflexión con los compañeros maestros porque queremos que la sociedad nos apoye, pero cuando ellos necesitan de nuestro respaldo, somos pocos los que asistimos, ¿no? Entonces, creo que eso nos da una como una pauta a que pues sigamos, ¿no? Insistiendo y organizándonos, porque también lo otro que está sucediendo es que las nuevas generaciones de jóvenes, yo así lo visualizo, que pues están muy indiferentes a las luchas sociales, ¿no? Ellos están metidos en su mundo de las redes sociales, pero para hacer cosas que la verdad nada más son de entretenimiento, o podría decirlo de otra manera, pero no quiero ofender, pero sin embargo no es para realmente organizarse. Luego lo decimos con algunos que invitamos, ¿no? A las actividades, a las reuniones. Es que ya tengo que esto, que hacer esto, es que tengo lo otro. Y de pronto sí es preocupante porque decimos, bueno, yo no soy tan grande de edad, pero finalmente sí nos preocupa qué va a pasar con las nuevas generaciones si no son capaces de consolidarse en una organización y en una lucha pues colectiva y solidaria, ¿no? Esa sería mi aportación, nada más. Gracias. Quisiera, quisiera, Compañera Julita, nos da un muchísimo gusto conocerla, conocer sus opiniones de las que estamos de acuerdo, las compartimos y bienvenida a esta Escuela de Cuadros. Muchas gracias por su opinión. Compañero Néstor, adelante, por favor. Muy buenos días, buenas tardes. Me da gusto estar, como siempre, en la Escuela de Cuadros y en un tema tan interesante. Yo soy profesor jubilado, 46 años de servicio en todos los niveles. Me tocó la oportunidad de ejercer, principalmente la formación de docentes, pero soy egresado de la normal veracruzana del nivel de primaria. Conozco bien y trato de escuchar todas las opiniones de los maestros y hay algo que tiene que... Yo voy a comenzar con lo polémico que es. Me gusta el tema, el título que le puso el compañero Cuauhtémoc, creo, el hecho de que la polémica que está presentando el CENTE en relación al propio magisterio. Y la maestra Julita hace algunos comentarios muy interesantes, igual que el compañero Cornelio cuando analiza la parte sindical tan importante, pero yo puedo resumir en esta parte tan importante la soledad, así la soledad en que el movimiento magisterial está constantemente desde hace muchas décadas ante la sociedad. El movimiento obrero, yo soy de Orizaba, yo nací en Orizaba, conozco muchos compañeros obreros en una cuestión tan importante, y no me dejará mentir el compañero Cuauhtémoc y algunos de ustedes. Orizaba, en el movimiento obrero, después de, perdón, entre 1810 y 1820, había muchas organizaciones de maestros, pero todas incorporados al movimiento obrero, a la CROC, a la CROM, a la CT, a otros grupos. Todavía no nacía la CTM, pero todavía muchos grupos obreros, el caso de Río Blanco, de Ciudad Mendoza, de Orizaba, en fin, en cada uno de los movimientos obreros, de las organizaciones obreras, había una organización de los maestros. Incluso yo llegué a contar en la época de estudiante de la normal que históricamente existieron 9 organizaciones sindicales solamente en Orizaba, entre 1910 y 1920. Y de ahí parto lo polémico que es la CENTE, ¿no? La CENTE nace con la mejor intención, con este profesor y sí lo recuerda, que es
Carrillo, Ávila Carrillo, fundador de la CENTE en 1979. Y yo creo que este compañero a lo mejor conoció al compañero Vicente, al maestro Vicente Lobardo Toledano, captó su ideología e inició un proceso de democratización del CENTE. Esa es la razón de la CENTE, lograr que todos los maestros sindicalmente tuvieran esa conciencia y pudieran participar y lograr mejores prestaciones desde ese año 1979, que ya estaba muy recrudecido y muy enfermizo el charrismo en todos los sectores de los trabajadores. Y esa parte que me emocionó también del compañero Cornelio, que hace referencia a sus experiencias en un momento dado, pero sigo con ese subrayado y ahí pregunto a todos mis compañeros, colegas, estudiantes asiduos a la escuela de cuadros, permítanme ponerles, decirles así como colegas, el movimiento obrero, y yo lo digo con todo respeto, el movimiento obrero, incluso el movimiento minero, lo leo mucho con Napoleón, Urrutia, todos los que hacen crítica del movimiento y del sindicalismo, que nunca se han podido identificar con el movimiento magisterial. Lo vemos en las calles. Yo soy parte de un sindicato independiente, el Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de Educación de aquí de Veracruz, pero hemos trabajado aislados. No nos podemos identificar. ¿Por qué razón, compañero Cuauhtémoc, compañero Guerra, no logramos esa identificación con el movimiento obrero? Y lo acaba de decir Julita muy drásticamente. Ella fue cesada de esta reforma laboral dañina de Peña Nieto. Incluso muchísimos maestros todavía están buscando la reincorporación. Pero para concluir en esta participación, quiero concluir que lo polémico de la CENTE, que nunca llegó a un acuerdo con López Obrador. López Obrador, y yo lo tengo por experiencia y lo sé de propia boca de muchos de la CENTE, que López Obrador les dijo, precisamente en Chiapas, les dijo, si ustedes tienen la mayoría, como lo dicen, como ustedes lo demuestran en sus movimientos, de que ustedes tienen la mayoría del magisterio, hagan una asamblea, hagan consultas y ustedes pueden obtener el contrato colectivo, porque no dejan de pertenecer al sindicato del CENTE. Entonces hagan eso. Vamos a poner las cosas, tienen la mayoría y democráticamente demuestren que sí pueden lograr el poder sindical, de la manera de la lucha honesta y trabajadora. ¿Y qué pasó? Nada. Cada sección, y lo digo con mucho respeto, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Michoacán y hoy Zacatecas, hablan de un movimiento nacional, incluso se atreven a incluir a Veracruz, y no hay una sola escuela parada el 1 de junio del 2026. Y hablo nada más de ese movimiento que se dijo que vamos a parar y a suspender las clases el 1 de junio de 2026 y boicotear la realización de la inauguración de la Copa del Mundo 2026. ¿Y qué pasó? Golpearon, dañaron, se lesionaron, incluso un maestro salió afectado en uno de sus ojos, perdió un ojo por esas agresiones. Y como dice el compañero Cornelio, como dice Miguel Guerra en su exposición, excelente exposición histórica, rescatando el pensamiento del compañero, del maestro Vicente Lombardo Toledano, que nunca hizo diferencia entre el movimiento obrero. Todos nosotros, también los maestros, somos obreros de la educación. No hizo esa diferencia, pero desgraciadamente
totalmente corporativo al ser fundado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues se ha fracasado y no hay una lucha. ¿Por qué? Porque solamente pensamos en la cuestión salarial. Y concluyo, nunca, y lo dice alguien también, ¿verdad? En ningún país hemos escuchado que se pida en un movimiento el 100% salarial. Solamente y más que nada los maestros y la gente ha estado con esa bandera totalmente equivocada. Y hasta ahí lo dejo y gracias compañeros por escuchar. Compañera Alex, Solicito la palabra, compañera. Por supuesto que sí. ¿Alguien más habló? Disculpen. fui Sí, yo compañero porque Santos, deme un segundito. A ver, le voy a dar la voz al compañero Santos, luego el compañero, pero quiero preguntar antes que todo eso si el compañero Miguel ya nos está escuchando. Se desconecta, amiga, Sí. compañera. Ok, compañero Santos y después el compañero Cornelio, por favor. Adelante, compañero Santos. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Es que el tema que estamos tratando es un tema apasionante, pero también un tema que requiere de un examen más exhaustivo. Es decir, acerca de lo que es ahora el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y lo que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sobre ambos debemos tener, yo diría, si somos respetuosos de la teoría y la práctica que nos enseñó el maestro Lombardo, así debemos hacer nuestros análisis. Ya el compañero Guerra nos hizo un muy buen recordatorio de las tesis sindicales del maestro Lombardo en general, ¿verdad? Porque es riquísimo. Pero miren, por ahorita la preocupación que han mostrado algunos compañeros y compañeras en cuanto a que dicen que por qué no se puede unificar las luchas magisteriales con las luchas de los demás trabajadores. Y yo les voy a decir que depende. Si nosotros como partido de la clase trabajadora, que no hay que olvidar nunca eso, porque creo que ya no estamos olvidando que somos un partido de la clase trabajadora, si nosotros no actuamos, compañeras y compañeros, dentro de la clase trabajadora, pues, ¿cuándo se va a unificar a la clase trabajadora, no solamente mexicana, sino cómo coadyuvamos a unificar a la clase trabajadora latinoamericana y mundial? Pues no, nunca. Entonces, yo les puedo poner el ejemplo teórico y práctico de que sí se puede unificar a la clase trabajadora. ¿Cómo que no? Aquí en Zacatecas convivimos trabajadores mineros y magisterio. Aquí somos compañeros de lucha, compañeras y compañeros. Es más, me voy a permitir leer el documento que se leyó el 1 de mayo y que suscribieron los compañeros del magisterio, tanto de la sección 34 como de la 58, que participan en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y ellos suscriben este documento. Le voy a leer la parte final porque la parte del inicio se refiere al análisis de la situación internacional, de la situación nacional, y les voy a leer la parte que a mí me interesa que ustedes conozcan, porque vuelvo a repetir, esto es un documento que se leyó el 1 de mayo y lo leyó precisamente uno de nuestros compañeros que forma parte de la dirección nacional del partido, el compañero Mario Ochoa, a nombre del de todas las organizaciones que conforman el Frente Social por la Soberanía Popular, que ahorita sería largo enumerar
los sindicatos, las organizaciones sociales, campesinas, etcétera, que participan en este frente social. Pero les voy a leer este documento, no es algo que yo diga o que yo crea que debía ser, no, es lo que se leyó este 1 de mayo por parte de uno de nuestros compañeros. Y comienzo por lo siguiente, dice, ¿por qué tenemos que explicar esto, aunque sea de manera muy general, compañeras y compañeros? Aquí nos referimos a que ya se había explicado antes la situación internacional y nacional. Y sigue diciendo el documento, se los voy a leer textualmente, ojalá no los canse, porque este es el escenario internacional y nacional en que tenemos que luchar los trabajadores de México y de Zacatecas. Tenemos dos tareas que debemos cumplir al mismo tiempo. La primera es defender a la patria ante cualquier intervención extranjera. Y la segunda, recuperar los derechos que como clase trabajadora nos fueron arrebatados por la burguesía neoliberal. Por esto, compañeros y compañeras, las organizaciones que estamos presentes aquí, consideramos que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum debe profundizar las medidas que le permitan atender las demandas de la clase trabajadora, porque se nos dice, por ejemplo, que no hay recursos para mejorar el sistema de pensiones. Sin embargo, las grandes fortunas de un puñado de explotadores aumentan año con año, pero no se tocan. Ejemplo de esto son las Afores. Continúo. La recaudación de impuestos por parte de Hacienda en un 90% recae en los hombros del pueblo. Nosotros consideramos que el gobierno puede y debe tener más recursos para desarrollar una política integral en el campo, para quitar los topes salariales, para pagar mejores salarios a los trabajadores de la educación, de la salud, a los pensionados del ISSSTE y del IMSS, por señalar algunas necesidades. Por esto exigimos, en primer lugar, que se lleve a cabo una reforma fiscal profunda, en donde pague más el que más tiene, que pague menos el que menos tiene y que nada pague el que nada tiene. También se requiere llevar a cabo más nacionalizaciones. Dos son urgentes. La primera es la nacionalización del crédito, porque el 90% de la banca está en manos extranjeras. Además, maneja el ahorro de los mexicanos a su antojo. La segunda es la nacionalización de toda la minería, porque desde la conquista española hasta hoy, los extranjeros han saqueado nuestra riqueza mineral sin dejar beneficios para nuestro pueblo. Y fíjense lo que decimos, que nadie se equivoque. Nosotros, la clase trabajadora, somos los más interesados en defender a la patria. Queremos una patria libre, independiente y soberana. La defenderemos incluso con nuestra vida, pero la queremos con cambios profundos, con justicia social, en donde se avance verdaderamente en la distribución de la riqueza, que ya no sea una minoría opulenta que se adueñe de la riqueza que produce la clase trabajadora de la ciudad y del campo. Compañeras y compañeros, aunque quisiéramos, no podríamos aquí en este espacio plantear todas las demandas de la clase trabajadora de la ciudad y del campo, de las mujeres, de los jóvenes, de nuestros pueblos originarios, pero sí podemos señalar algunas. Déjenme, me salto todo eso para, para ver cómo concluimos después de leer todas las demandas. Decimos, todos los problemas que hemos mencionado solo son una muestra de todo lo que padecemos como clase trabajadora, pero esto no se podrá solucionar si la clase trabajadora no está organizada. Si en lugar de existir la unidad como clase trabajadora de la ciudad y del campo, hombres y mujeres, solo persiste la división. Lo anterior se debe a que no tenemos conciencia de clase. Debemos estar conscientes de que somos clase trabajadora.
Mientras seamos asalariados, somos clase trabajadora, no somos burguesía, ni siquiera pequeña burguesía. Si no hay unidad ni conciencia de clase, seguiremos siendo explotados por una minoría y seguiremos padeciendo malos gobernantes como el que tenemos en Zacatecas, adictos a la corrupción. Sin embargo, no debe haber confusión. La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza un gobierno progresista, muy superior a los gobiernos neoliberales que padecimos cerca de 4 décadas, desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto. Estos gobiernos que tanto daño hicieron a nuestra patria y a nuestro pueblo, quieren regresar con el apoyo del imperialismo norteamericano. Incluso piden que el gobierno gringo intervenga militarmente en nuestro país. Los vendepatrias, que ya lo lograron en otros países como Argentina, Ecuador, Bolivia, Chile, Paraguay, Honduras y otros más, lo primero que han hecho es suprimir los derechos a los trabajadores, eliminar pensiones, aumentar la jornada laboral, perseguir a los dirigentes sindicales y desaparecer sindicatos. Esto ya está sucediendo en esos países donde la derecha neoliberal regresó al gobierno. Por esto, nosotros no nos vamos a convertir en enemigos de la presidenta Claudia Sheinbaum. La apoyamos frente a las amenazas de Trump y de la derecha mexicana, pero tampoco vamos a dejar de exigir que se cumplan nuestras demandas, que se mejoren nuestras condiciones de vida en materia de salud, educación, vivienda, alimentación, cultura y recreación. Vamos a seguir luchando hasta que tengamos una patria independiente y soberana, hasta que haya un mejoramiento permanente en nuestras condiciones de vida y de trabajo, y hasta que se establezca un régimen democrático en donde sea la clase trabajadora la que tenga el mando del gobierno. Bueno, aquí termina el documento y por último yo quiero agregar lo siguiente. Miren, compañeros, yo veo que se quejan de la ultraizquierda y que no sé qué tanto. Aquí en Zacatecas a la ultraizquierda la desterramos hace mucho tiempo gracias a la intervención del partido en la lucha social, en la lucha sindical. Aquí no tienen cabida ni los trotskistas, ni los maoístas, ni nada de eso, compañeras y compañeros. Pero si el partido, nosotros, el partido de la clase trabajadora, que según también la teoría de Marx, de Engels, de Lenin, del maestro Lombardo, el partido es el que educa a la clase trabajadora, el que le forja la conciencia de clase. Si no actuamos, bueno, pues ahí están las consecuencias. Entonces no nos quejemos, compañeros. Es falta de trabajo nuestro. Muchas gracias. Gracias a usted, compañero Santos Cervantes. ¿Alguien más desea participar? Compañero Miguel Guerra, ¿está por ahí? Sara está, no, está aplaudiendo, ¿verdad? Compañera, solamente, Perdón, Cornelio, se me olvidó. no, Perdón, discúlpeme. Adelante, por favor. es muy, después de la amplia exposición del compañero José Cervantes, ya aclaró mucho el panorama, además de Miguel Guerra. Recuerdo que leí una tesis, supongo que viene de nuestro fundador, Vicente Lombardo Toledano. Dice que la lucha económica pasa por la lucha política. Y eso nos hace entender que los trabajadores de este país, sean de premio que sean, debemos de tener muy claro el régimen de gobierno que disfrutamos o que padecemos. En general, yo lo que he visto, lo que he observado, la práctica que he tenido, es que el magisterio permanece siempre muy alejado del verdadero examen de la economía política y no posee la corriente ideológica que debiera tener. A veces me sorprende mucho que no haya desarrollado el pensamiento histórico, el pensamiento económico y menos el pensamiento filosófico. Lo digo porque conozco compañeros con los cuales me reúno ya después de jubilados, pero no he encontrado esa beta en ellos. Incluso a veces, pues, miran sorprendidos, escuchan sorprendidos las tesis de nuestra organización política.
por eso es que una de las grandes aportaciones de Lombardo fue que aprender que la lucha económica pasa por la lucha política, una, y la otra es solicitarle con toda humildad, si fuera posible, poder incluir un poco algún comentario posterior o a lo mejor un programa. Ustedes son los especialistas y conocen más de la materia acerca de la Federación Sindical Mundial, su origen, su desarrollo, porque yo me ostento como miembro de la Federación Sindical Mundial, como un seguidor del sindicato marxista, pero necesitamos muchos datos, mucha cultura al respecto, que yo pues lamentablemente no tengo, pero sí, esa es nuestra posición, yo la comprendo y creo que en el Partido Popular Socialista de México es nuestra base ideológica. Es cuanto, compañera. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias a usted, compañero Corner. Em, ¿Tenemos más participaciones? Lamentablemente no hemos logrado conectar nuevamente con el compañero Miguel Guerra. Creo que lo intenta, pero no, no lo logra. Em, y pues hace un poco difícil nuestra escuela el día de hoy. Dice que sí lo tenemos en llamada. ¿Nos escucha, compañero Miguel? No, compañera, como por ejemplo, como no está funcionando su internet, tal vez alguien pudiera como que llamarle por teléfono y acercar pues en Ah, escrito, ok, ok. acercar Bueno, para que se alcance a escuchar la participación del compañero también. lo voy a intentar, pero mientras tanto, ¿alguien desea tomar la palabra? Sí, compañero Néstor, por favor. Lo que acaba de leer el compañero Cervantes, y me da gusto saludarlo y solicitarle que nos comparta este documento tan importante, pero aquí hay algo que hay que clarificar. El tema es la polémica, la actitud polémica de la gente. Yo creo que dentro de todas estas sesiones que tenemos de la escuela de cuadros, y que cada sesión podemos abrevar más de la ideología y de todas esas enseñanzas de nuestro maestro Vicente Lomardo Toledano, pero a veces no logramos concretar este, un tema, un problema, digamos. Y lo interesante de Santos, que nos acaba de leer, que hay dos principios importantes, y esto es válido, la gran preocupación ahorita general de México es la defensa de la soberanía nacional, que es lo que está en juego ante el embate de la ultraderecha, de la derecha misma, del fascismo y ahora del sionismo, que está en todos los ámbitos y parece que se recrudeció ahora al término del Mundial de Fútbol. Parece mentira que un deporte tan sano que nos gustaba verlo y gritar y etcétera, se haya convertido en una situación tan drástica, tan polémica, que ahora el país que de plano solamente merece por sus actitudes, pues Argentina ha creado en un bache ideológico que está perdiendo toda personalidad, a pesar de la historia de la propia Argentina por sus movimientos sociales. Pero sí me gustaría escuchar, porque hay algunas preguntas de los compañeros, y yo hice también y la concreto porque el movimiento obrero no se identifica con el movimiento magisterial. Lo analiza Santos, pero lo ve en Zacatecas. Y yo lo veo en Veracruz. No, no hay 63 sindicatos de maestros de educación. A partir de Miguel Alemán ha crecido la demanda y no han crecido las plazas. No se han creado plazas. Un sindicato lucha por crear sus propios plazas, sus propios centros de trabajo, etcétera. Pero es una corrupción total, quitan plazas, jubilan a personas que no tienen derecho. Entonces es totalmente el acabose. Y yo respeto mucho, qué bien que participaste, amigo José Santos. Tenía tiempo que no te escuchaba y es muy acertado porque al final de cuentas iba a concluir. Tenía tiempo que Zacatecas no se vislumbraba en la lucha social
más que en la minera, y yo veo que hay algunos pendientes de huelgas que tienen más de 10 años que no se pueden resolver, huelgas mineras, pero ahora veo los maestros, tú me corriges, Santos, son los maestros estatales los que están creando ese frente de lucha tan exigente en Zacatecas, donde solamente gobierna un apellido, ¿no? Tú me has platicado mucho al respecto en ese sentido, y Zacatecas vive un momento de mucha lucha y debe informar, y sí me gustaría en ese sentido. Pero concretémonos, concluyo, en la parte polémica de la CENTE, ¿verdad? Porque al final de cuentas fracasó. Y aclaro, no tiene nada de nacional. Es una mentira que manejan los compañeros de la CENTE, que dicen que representan, lo último que leí, que están en 20 estados. Puta, pues yo nada más veo un Veracruz que tiene años, ¿eh? Que hay lucha sindical, pero muy, muy casera, muy regional en ese sentido, y no encuentro a nadie que represente realmente a Veracruz en la lucha de la CENTE. Y gracias por escucharme. Y te felicito, José, amigo Cervantes. Gracias, compañero Néstor. ¿Alguien más? Miren, yo creo que ya se hizo un poco imposible tener comunicación con el compañero Miguel porque ya hablé y de todas maneras no se escucha. O sea, está luego trabado su audio, no, e incluso por llamada por teléfono. Entonces debe de tener alguna situación concreta. Yo quisiera comentar, el compañero Santos Cervantes nos hace una invitación a cada uno de los miembros del Partido Popular Socialista de México a tener una participación más activa en este asunto de la lucha sindical. Y bueno, tiene razón, es un llamado que hace y que debemos atender. Sin embargo, me parece a mí, y sí que lo quiero decir, que es importante que sí hablemos de cuál es la situación actual, del momento actual del movimiento obrero mexicano, que está, en mi opinión, esa es mi opinión, pues absolutamente debilitado y dividido. Dividido por muchas razones, porque en algún momento sus líderes sindicales se corrompieron, porque llegó un proceso neoliberal que desarticuló toda la lucha obrera, si es que existía débil, dividida, pero el periodo neoliberal acabó con todo eso, ¿no? Acabó con toda organización y formación que permitiera avanzar a los movimientos de los trabajadores y del pueblo en general. E incluso nuestro propio partido perdió su registro, ¿no? Derivado de esas políticas neoliberales. Entonces, tenemos una situación de reorganización, de análisis de vuelta, pero sí tuvimos un acontecimiento que es el que hoy nos llevó a esta escuela de cuadros sobre las actitudes polémicas que tuvo la gente. Independiente o más allá de que sus demandas sean legítimas o no, sí tendríamos que decir que se sumó a toda una escalada de acciones para tratar de boicotear el famoso fútbol, pero independientemente de eso, atentaba contra la soberanía de México. Y entonces, en ese sentido, porque no fue la única acción, ese fue el del movimiento de la CENTE, pero hubo otros de las fuerzas mediáticas, de la derecha mexicana e internacional, ¿sí? ¿Con qué? Pues de atentar contra la soberanía nacional. Y entonces en eso se convierte en la primera tarea objetiva de, yo creo que de cualquier revolucionario, de tener esa claridad y entenderla y luchar en contra de eso. Esa es mi opinión. Y la gente se sumó a eso. Eso hay que verlo, yo así lo veo. Y creo que todos lo vemos así. Entonces, eso hay que dejarlo muy claro, porque aquí ha habido muchas posiciones en México, vamos a decirlo, no solo en el movimiento de avanzada, de nacionalistas, progresistas, de izquierda, de todo el frente, ¿no? Muchas posiciones, y muchas de ellas en contra del propio gobierno, por no entender el momento en el que estamos viviendo.
el cual es la tarea principal en este momento, que es la defensa de la soberanía. ¿De quién? Del imperialismo norteamericano. Entonces, en ese sentido, pues sí, tendríamos que tener esa claridad de pensamiento. Y, por supuesto, conocer cuáles son las tareas inmediatas del movimiento obrero, pues precisamente buscar esa unidad, esa tarea tan gigante que significa lograr la unidad del movimiento obrero. Pero para eso incluso primero se tiene que organizar porque desbarataron a un montón de sindicatos. Estamos hablando del CENTE, de un sindicato nacional que al final de cuentas estamos ahí todos los que en un momento trabajamos para la educación, unos activos, otros jubilados, pero ahí estamos, somos un gran número, ahí estamos. Entonces tendríamos que trabajar en función de esa unidad, como bien lo dijo el compañero Santos Cervantes. Eso es lo que yo concluiría. Y si no tienen otra aportación, yo le pediría al compañero Cuauhtémoc Amezcua que nos haga ahora sí le pediría no solo que nos hable de la próxima escuela, sino de sus conclusiones de esta escuela de cuadros. Compañero Amezcua, por favor. Con mucho gusto. Ahí me escucho, ¿se escucha mi voz? Perfectamente, compañero Amezcua. Bien. Sí. Entonces, les comentaré que tengo estas observaciones y conclusiones a partir de la exposición del compañero Guerra y los comentarios de varios camaradas. En primer lugar, es claro que el movimiento sindical en general, el movimiento obrero en su esfera sindical, hay que trabajar mucho para reorganizarlo, unificarlo, elevar su conciencia de clase, elevar su conciencia nacionalista y ponerlo en la primera línea del combate, de la lucha en defensa de la soberanía nacional con respecto del imperialismo en todo el país. En segundo lugar, que debemos revisar algunos aspectos respecto a demandas que proceden y otras que no proceden en el actual momento, porque no hay las condiciones objetivas como para que puedan salir adelante y entonces empeñarse en sostenerlas, aun cuando no haya las condiciones objetivas y falten las subjetivas, sino que faltarían las dos, las objetivas y las subjetivas. Empeñarse en sostenerlas nos arrincona en el lado contrario al que queremos estar. Es decir, nos lleva al campo del divisionismo, de la unidad en torno al gobierno patriótico, progresista, que ahora encabeza Claudia Sheinbaum y en una primera etapa encabezó Andrés Manuel López Obrador. Entonces, me parece que ahí tenemos una tarea muy importante que abordar en el próximo Congreso y abrirle el suficiente espacio de deliberación para poder llegar a conclusiones unitarias y bien fundamentadas. En efecto, atestiguo que, en mi opinión, los compañeros de Zacatecas han hecho un esfuerzo muy importante en busca de unificar a todas las organizaciones sindicales en una lucha común, tanto al sindicalismo organizado como al disidente, en una lucha común. Sin embargo, difiero en cuanto al éxito
que ellos consideran haber alcanzado, pero no es el momento ni el lugar aquí en la Escuela de Cuadros para discutir todas estas cosas, y en cambio sí será ahora en el próximo congreso del partido que tenemos ya en preparación. Desde luego, el enarbolar demandas como el 100% de aumento salarial o como la desaparición de las AFORES estarían desde mi óptica, desde mi capacidad de análisis, totalmente fuera de lugar, y es un error que las enarbolemos precisamente por lo que dijo el compañero Cervantes, porque somos el partido cuya tarea fundamental o una de sus tareas fundamentales es la de educar a la clase trabajadora. Bueno, pues hasta ahí haría yo observaciones en torno al tema de hoy. Me pareció muy importante la discusión, muy apasionante, y ahora en el tendremos el encuentro internacional de partidos comunistas y obreros que se dará en La Habana, Cuba, en condiciones extremadamente difíciles, las peores que nunca ha vivido la Revolución Cubana, peores que las del periodo especial, mucho peores que las del periodo especial, y ese deberá ser un tema que abordemos en una próxima Escuela de Cuadros. El informar de cómo se dio esta jornada, este encuentro internacional de partidos comunistas y obreros, qué declaración política se logra a plasmar en esa reunión. Sin embargo, la reunión termina el domingo precisamente, y no habría tiempo para que sea el tema de la Escuela de Cuadros. Tendrá que ser hasta el siguiente domingo que lo abordemos, y ahora procuraríamos que funcione la Escuela de Cuadros con otra temática. Andaremos varios compañeros por allá en La Habana en distintas actividades de las muchas que se organizan en torno al centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro, y bueno, pues veremos entre los compañeros que quedan en México qué temas de los muchos que hay que abordar se pueden organizar para el próximo domingo. Lo daremos a conocer en breves días. Muchas gracias a todos, un abrazo fraternal, y nos seguimos viendo. Muchas gracias. Claro que sí, compañeros. Saludos, que estén muy bien, compañeros. Excelente semana. Excelente semana, sí. Saludos. Fin de semana a todos. Felicidades. Hasta luego.